En una tranquila mañana de primavera en Los Ángeles, el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios cuando María Santos, una joven profesional afrolatina de 28 años y con 6 meses de embarazo, se dirigía a su trabajo en el prestigioso hospital de la ciudad. Lo que parecía ser un día normal estaba a punto de transformarse en una pesadilla que revelaría las profundas grietas que aún existen en nuestra sociedad. María conducía su BMW último modelo, un regalo de graduación de su padre, cuando notó las luces de una patrulla en su espejo retrovisor. Sin pensarlo 2 veces, se detuvo en una zona bien iluminada, siguiendo las enseñanzas que su padre, un respetado oficial de alto rango, le había inculcado desde pequeña. Sin embargo, lo que sucedió después desafiaría todo lo que ella creía sobre el sistema que su propia familia había jurado proteger. 3 patrullas adicionales llegaron a la escena, y antes de que María pudiera comprender lo que estaba sucediendo, se encontró rodeada por oficiales con sus armas desenfundadas. A pesar de su visible estado de embarazo y sus intentos por mantener la calma, los oficiales procedieron a realizar un registro con unidades K9, alegando una llamada anónima sobre un vehículo similar involucrado en un incidente de drogas. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María mientras intentaba explicar quién era ella, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Los transeúntes comenzaron a detenerse, algunos grabando con sus teléfonos, mientras la escena se desenvolvía como una cruel obra de teatro en plena calle. El miedo se mezclaba con la indignación en su interior, pensando no solo en su propia seguridad, sino en la de su bebé por nacer. Lo que los oficiales no sabían era que cada segundo de esta injusticia estaba siendo registrado no solo por los testigos, sino por las cámaras de seguridad de un banco cercano. Y más importante aún, desconocían por completo la identidad del hombre que pronto se convertiría en su peor pesadilla administrativa, el padre de María. Entre la multitud que se había formado, una mujer mayor comenzó a gritar que esto era un claro caso de perfil racial, mientras otros llamaban frenéticamente al 911 para reportar el abuso policial. María, con las manos temblorosas pero con la dignidad intacta, continuaba intentando alcanzar su identificación y su placa del hospital, mientras los perros ladraban amenazadoramente a su alrededor. El oficial a cargo, ignorando los protocolos básicos y las súplicas de María, ordenó una revisión más exhaustiva del vehículo, a pesar de no tener una orden judicial. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos del Departamento de Policía y provocarían un debate nacional sobre la reforma policial. Mientras los oficiales continuaban con su procedimiento irregular, el teléfono de María no dejaba de vibrar en el asiento del pasajero. En la pantalla brillaba un nombre que, de haberlo visto los oficiales, habría cambiado dramáticamente el curso de los acontecimientos. Era una llamada de su padre, quien en ese preciso momento se encontraba en una reunión de alto nivel discutiendo precisamente sobre casos de abuso policial y perfil racial. El aire se volvía cada vez más tenso mientras María, respirando profundamente y recordando las palabras de su padre sobre mantener la calma en situaciones de crisis, sabía que cada minuto de esta experiencia traumática se convertiría en un poderoso testimonio. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico se había transformado en un ejemplo vivo de los prejuicios que su padre había pasado décadas intentando erradicar desde dentro del sistema. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, algunos reconociendo a María del hospital donde había salvado innumerables vidas como cirujana de emergencias. La ironía de la situación no se perdía entre los presentes. Una mujer que había dedicado su vida a servir a la comunidad estaba siendo tratada como una criminal por el mismo sistema que su familia había servido con honor durante generaciones. Mientras los perros continuaban su búsqueda infructuosa y los oficiales comenzaban a mostrar signos de nerviosismo ante la creciente atención pública, nadie podía imaginar la tormenta que se avecinaba. En algún lugar de la ciudad, el teléfono sonaba en la oficina de uno de los oficiales de policía más respetados y temidos por su integridad inquebrantable. Un padre que pronto descubriría que su peor pesadilla sobre el abuso de poder se había materializado en su propia hija. La historia de María Santos estaba a punto de convertirse en mucho más que un incidente aislado de perfil racial. Se transformaría en un catalizador para el cambio, un momento decisivo que pondría a prueba las lealtades, cuestionaría el sistema desde dentro y demostraría que incluso aquellos que dedican sus vidas a hacer cumplir la ley no están inmunes a sus prejuicios más profundos. Pero primero, los oficiales tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones y descubrir exactamente quién era el padre de la mujer embarazada que habían decidido humillar esa mañana de primavera. El tiempo parecía congelarse en aquella esquina de Los Ángeles mientras el comandante Roberto Santos recibía la llamada que cambiaría el rumbo de su mañana. Su secretaria, con voz temblorosa, le informaba sobre un video viral que se estaba propagando en las redes sociales. Un video que mostraba a su hija, María, siendo sometida a un registro policial agresivo. Sin perder un segundo, Roberto abandonó la reunión sobre reforma policial,
una cruel ironía que no pasó desapercibida. Mientras conducía hacia la escena, los recuerdos de las innumerables conversaciones con María sobre cómo comportarse durante una parada policial inundaban su mente. Conversaciones que ningún padre debería tener que tener con sus hijos, pero que él, como oficial afroamericano de alto rango, sabía que eran necesarias. En la escena, la situación había escalado. Los oficiales, frustrados por no encontrar nada ilegal en el vehículo, comenzaban a mostrar signos de agitación ante la creciente multitud de espectadores. Una enfermera del hospital, reconociendo a María, intentaba acercarse para verificar su estado, pero fue detenida bruscamente por el cordón policial. María, aún de pie junto a su auto, mantenía una calma exterior que contrastaba con el torbellino de emociones en su interior. Sus años de entrenamiento como cirujana de trauma le habían enseñado a mantener la compostura en situaciones de crisis, pero esto era diferente. Cada movimiento de los perros K9 alrededor de su vehículo hacía que su bebé se moviera inquieto en su vientre, como si sintiera la tensión del momento. Entre la multitud, una joven activista comunitaria comenzaba a transmitir en vivo, narrando los eventos con una mezcla de rabia y incredulidad. Están registrando a una doctora embarazada como si fuera una criminal, su voz se quebraba mientras describía la escena. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el protocolo? Los minutos se convertían en una eternidad mientras el oficial a cargo, ignorante de la tormenta que se avecinaba, continuaba justificando sus acciones citando una supuesta llamada anónima. Lo que él no sabía era que las cámaras del banco habían captado todo, desde el momento en que María señalizó correctamente antes de ser detenida, hasta la llegada excesiva de refuerzos sin provocación aparente. En el hospital cercano, los colegas de María comenzaban a enterarse de la situación. La sala de emergencias, donde ella había salvado incontables vidas, se llenaba de murmullos indignados. Su mentor, el doctor González, hacía llamadas frenéticas intentando movilizar apoyo legal y médico. Mientras tanto, el comandante Santos se acercaba a la escena, su sirena silenciosa pero las luces encendidas, su mente procesando décadas de experiencia en el departamento. Había trabajado incansablemente para cambiar el sistema desde dentro, estableciendo programas de capacitación contra el sesgo racial, implementando reformas en los procedimientos de parada y registro. Ver a su propia hija atrapada en la misma injusticia que había jurado erradicar era una puñalada que no había anticipado. Los oficiales en la escena comenzaban a notar cambios en sus radios. Las frecuencias normalmente activas se volvían extrañamente silenciosas, y las pocas comunicaciones que llegaban tenían un tono de urgencia contenida. Algo estaba sucediendo en los niveles superiores del departamento, pero ninguno de ellos podía imaginar la magnitud de lo que se avecinaba. Una vecina mayor, que había estado observando desde su porche, se acercó cojeando hacia el perímetro policial. En sus manos sostenía un vaso de agua y una silla plegable. «Esta jovencita está embarazada», gritó con una autoridad que solo los años pueden dar. ¿Es así como tratan a nuestras profesionales de la salud? ¿A nuestras futuras madres? La tensión en el aire era palpable cuando el sonido de un vehículo oficial aproximándose captó la atención de todos. Los oficiales más jóvenes notaron primero el cambio en la postura de sus superiores. Algo en la manera en que el vehículo se acercaba, en cómo los oficiales veteranos comenzaban a enderezarse, sugería que este no era un refuerzo ordinario. María, quien hasta entonces había mantenido su compostura, sintió las primeras lágrimas de alivio formarse en sus ojos. Reconocería el sonido de ese motor en cualquier parte, era el vehículo de su padre, el mismo que la había llevado a su graduación de la Facultad de Medicina, el mismo que aparecía en innumerables eventos comunitarios y ceremonias policiales. La multitud, que había estado grabando cada momento del incidente, comenzó a murmurar cuando el vehículo se detuvo. Nadie, excepto María, podía anticipar cómo la llegada de este único oficial cambiaría completamente la dinámica de poder en esa esquina de Los Ángeles. El momento de la verdad se acercaba, y con él, una lección sobre prejuicios, poder y justicia que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El comandante Roberto Santos emergió de su vehículo con una calma que solo 3 décadas de servicio policial podían otorgar. Su uniforme impecable y las insignias de alto rango brillaban bajo el sol de la mañana, pero era su presencia lo que realmente comandaba atención. Los oficiales más jóvenes, que segundos antes actuaban con bravuconería, comenzaron a enderezar sus posturas instintivamente. María observó cómo su padre se acercaba con pasos medidos, sus ojos evaluando meticulosamente la escena. No había corrido hacia ella, no había gritado órdenes. No necesitaba hacerlo. Roberto Santos era conocido en el departamento por su capacidad de mantener la compostura en las situaciones más tensas, una habilidad que había perfeccionado durante años liderando la unidad de asuntos internos. El oficial a cargo, sudando visiblemente ahora, comenzó a balbucear una explicación sobre la supuesta llamada anónima.
Sus palabras se desvanecieron en el aire cuando el comandante Santos levantó silenciosamente una mano, un gesto que había usado innumerables veces durante investigaciones de mala conducta policial. La multitud, que había estado grabando cada momento, guardó un silencio expectante. Los perros K9, que momentos antes ladraban agresivamente, se sentaron tranquilamente, como si percibieran el cambio en la atmósfera. El doctor González, que acababa de llegar del hospital, observaba desde la distancia, su teléfono aún grabando cada segundo. Oficial Thompson, la voz del comandante Santos resonó con autoridad mientras leía el nombre en el uniforme del oficial a cargo. ¿Me puede explicar por qué hay 3 unidades K9 registrando el vehículo de una doctora embarazada sin una orden judicial? Su tono era profesional, pero cada palabra llevaba el peso de años de autoridad y experiencia. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras el oficial Thompson intentaba mantener su compostura. Sus ojos se movían nerviosamente entre María, el comandante Santos, y las cámaras que seguían grabando. La realización comenzaba a dibujarse en su rostro, había cometido un error garrafal, y toda la ciudad sería testigo. Los otros oficiales comenzaron a retroceder sutilmente, distanciándose físicamente de una situación que claramente se había salido de control. Las radios en sus hombros cobraron vida con mensajes codificados, pero nadie se atrevía a responder. El jefe de policía acababa de ser informado del incidente, y su respuesta inmediata había sido clara: que nadie se mueva hasta que Santos maneje la situación. María permaneció donde estaba, una mano protectoramente sobre su vientre, mientras observaba a su padre manejar la situación con la misma precisión con la que ella realizaba cirugías de emergencia. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto estaba calculado para máximo efecto sin escalación innecesaria. La vecina mayor que había intentado ayudar a María anteriormente ahora sonreía con satisfacción, susurrando a otros espectadores: observen y aprendan. Así es como se supone que debe ser la policía. Sus palabras resonaron entre la multitud, capturadas por docenas de teléfonos que seguían transmitiendo en vivo. El comandante Santos se acercó finalmente a su hija, su expresión profesional manteniéndose firme, aunque sus ojos revelaban una tormenta de emociones contenidas. Se detuvo a unos pasos de ella, giró lentamente para enfrentar a los oficiales, y con una voz que llevaba el peso de generaciones de injusticia y la promesa de cambio inminente, comenzó a hablar. Lo que diría a continuación cambiaría para siempre el Departamento de Policía de Los Ángeles. Justo cuando el comandante Santos estaba por hablar, una llamada de emergencia interrumpió el tenso silencio. La voz entrecortada en la radio reportaba un tiroteo activo en el hospital donde María trabajaba. El atacante había tomado como rehenes a varios pacientes en la sala de emergencias, exigiendo hablar específicamente con la doctora Santos. El color abandonó el rostro de María. Reconoció la descripción del atacante: era el padre de un paciente que había perdido la vida en su mesa de operaciones la semana anterior, a pesar de sus mejores esfuerzos por salvarlo. El hombre, consumido por el dolor, había jurado que haría justicia. El comandante Santos se encontró en una encrucijada imposible. Como oficial superior, su deber era responder a la crisis de rehenes. Como padre, cada fibra de su ser le gritaba que protegiera a su hija embarazada. La situación que inicialmente parecía un simple caso de perfil racial, se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso. María, sin embargo, ya había tomado su decisión. Con la misma determinación que la caracterizaba en el quirófano, declaró: tengo que ir. Hay pacientes que me necesitan. Su voz no temblaba, aunque su mano seguía protectoramente sobre su vientre. Los oficiales que momentos antes la trataban como sospechosa, ahora la miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. El oficial Thompson, tragándose su orgullo, fue el primero en ofrecer una escolta policial completa hacia el hospital. La multitud que se había reunido para protestar contra el abuso policial ahora observaba en silencio cómo la situación evolucionaba. La activista que había estado transmitiendo en vivo murmuró a su audiencia: están a punto de ver cómo una mujer que fue víctima de perfil racial hace minutos, ahora arriesga su vida para salvar a los mismos que podrían discriminarla. El doctor González, que seguía en la escena, comenzó a coordinar con el personal del hospital por teléfono. La información que llegaba era cada vez más preocupante: el atacante estaba armado y extremadamente inestable, culpando al sistema por la pérdida de su hijo. Mientras los vehículos policiales se preparaban para la escolta, María y su padre compartieron una mirada que contenía 1000 palabras no dichas. El comandante Santos sabía que no podía detener a su hija. La misma determinación que veía en sus ojos era la que lo había llevado a él a dedicar su vida a cambiar el sistema desde dentro. La caravana de vehículos comenzó a moverse hacia el hospital, con María en el centro. Las sirenas aullaban en la ciudad mientras las redes sociales explotaban con la historia: la misma doctora que había sido víctima de discriminación policial minutos antes, ahora se dirigía a enfrentar una situación de vida o muerte.
En el asiento trasero de la patrulla, María respiraba profundamente, preparándose mental y emocionalmente para lo que vendría. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de apoyo de colegas y pacientes que habían visto el video de su detención. La ironía de la situación no se le escapaba, hace unos minutos era tratada como una criminal, y ahora era la única esperanza para resolver una crisis de rehenes. El hospital se acercaba en el horizonte, y con él, una prueba que pondría a prueba no solo su coraje como médica, sino la capacidad de nuestra sociedad para superar sus prejuicios más arraigados. Lo que sucedería en las próximas horas cambiaría para siempre la conversación sobre raza, justicia y redención en Los Ángeles. El hospital estaba rodeado de unidades tácticas cuando María llegó con la escolta policial. Los francotiradores tomaban posiciones mientras ella, acompañada por su padre y un equipo SWAT, se acercaba a la entrada de emergencias. A través de las puertas de cristal, podían ver al señor Ramírez, el padre en duelo, sosteniendo un arma y rodeado de rehenes aterrorizados. María se ajustó su bata médica sobre su vientre embarazado y, contra todas las protestas, insistió en entrar sola. Necesita ver que confío en él, explicó, que no lo veo como un criminal, sino como un padre que sufre. El comandante Santos observaba con el corazón en la garganta mientras su hija caminaba hacia las puertas. Las cámaras de noticias transmitían en vivo, la ciudad entera conteniendo el aliento. En cuestión de horas, la historia de María se había transformado de una víctima de perfil racial a una heroína que arriesgaba todo para salvar vidas. Al entrar en la sala de emergencias, María levantó las manos en señal de paz. Señor Ramírez, su voz era suave pero firme, sé que está sufriendo. Yo también sufro cada vez que pierdo un paciente. Su hijo, Carlos, luchó con tanta valentía. Las palabras parecieron alcanzar algo profundo en Ramírez. Sus manos temblaban mientras sostenía el arma. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué mi hijo? Usted prometió salvarlo. Hice todo lo humanamente posible. María dio un paso adelante, su mano instintivamente sobre su vientre. Como futura madre, entiendo su dolor. Cada vida que perdemos aquí nos marca para siempre. Lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Uno de los rehenes, una enfermera embarazada, comenzó a mostrar signos de trabajo de parto prematuro debido al estrés. El señor Ramírez, viendo el pánico en los ojos de la enfermera, recordó cómo su esposa había dado a luz a Carlos en ese mismo hospital. María, manteniendo la calma, se acercó a la enfermera. Señor Ramírez, necesito su ayuda. Esta bebé quiere nacer, y usted puede elegir ser parte de salvar una vida hoy. En un giro inesperado, Ramírez bajó el arma y se unió a María para ayudar a la enfermera. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía la mano de la mujer embarazada, recordando el nacimiento de su propio hijo. El equipo SWAT aprovechó el momento para entrar y asegurar el arma, pero ya no era necesaria la fuerza. El señor Ramírez se entregó pacíficamente, abrazando a María y susurrando perdón entre sollozos. Mientras los rehenes eran evacuados y el señor Ramírez era escoltado por la policía, María se dirigió hacia su padre. Pero antes de que pudieran celebrar, una última sorpresa aguardaba. El oficial Thompson, quien horas antes la había humillado con el registro injustificado, se acercó con una expresión transformada. Doctora Santos, comenzó, su voz cargada de emoción, mi esposa está en trabajo de parto en el tercer piso. Después de ver cómo manejó esta crisis, ¿podría ser usted quien traiga a mi hijo al mundo? La sala quedó en silencio, el simbolismo del momento no se perdió para nadie. María, mirando a su padre, quien asintió con orgullo, respondió, por supuesto, oficial. Porque en este hospital, no vemos uniformes ni color de piel. Solo vemos vidas que salvar. Horas después, mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, dos nuevas vidas llegaron al mundo en ese hospital, el hijo del oficial Thompson y el bebé de la enfermera Rehén. Y en una extraordinaria vuelta del destino, ambos fueron traídos al mundo por las mismas manos que la policía había tratado con sospecha esa mañana, demostrando que la verdadera justicia y la redención pueden tomar formas inesperadas. En las semanas siguientes al incidente, el Departamento de Policía de Los Ángeles experimentó cambios significativos. El comandante Santos implementó un nuevo programa de capacitación obligatorio, usando el video del incidente de su hija como estudio de caso. Los mismos oficiales que habían participado en el registro injustificado, ahora compartían sus reflexiones con sus compañeros, transformando un momento de vergüenza en una oportunidad de aprendizaje. El oficial Thompson se convirtió en un defensor vocal de la reforma policial, compartiendo la historia del nacimiento de su hijo como testimonio del poder de la redención y el perdón. Su bebé y el de la enfermera Rehén se convirtieron en símbolos involuntarios de esperanza, sus nacimientos entrelazados con una historia que la ciudad no olvidaría. María regresó a su trabajo en el hospital con una nueva perspectiva.
Su experiencia la inspiró a crear un programa de alcance comunitario que unía a oficiales de policía con profesionales de la salud, construyendo puentes entre dos servicios vitales para la comunidad. Las salas de espera del hospital ahora contaban con oficiales voluntarios que ofrecían apoyo y comprensión a familias en crisis. El señor Ramírez, aunque enfrentando las consecuencias legales de sus acciones, recibió el apoyo psicológico que tanto necesitaba. María testificó en su audiencia, abogando por un enfoque de justicia restaurativa. Su historia se convirtió en otro ejemplo de cómo el sistema podía responder con compasión sin comprometer la seguridad pública. 6 meses después, María dio a luz a una niña saludable. En la sala de espera, una escena extraordinaria se desarrolló, oficiales de policía, personal médico y miembros de la comunidad se reunieron, simbolizando la transformación que un solo día había desencadenado en la ciudad. El oficial Thompson y su esposa estaban entre los visitantes, su pequeño hijo dormido en brazos. El video del incidente original se convirtió en material de capacitación no solo para la policía, sino también para hospitales y organizaciones comunitarias en todo el país. Lo que comenzó como un ejemplo de prejuicio racial se transformó en una lección sobre el poder de la empatía, el perdón y el cambio sistémico. Un año después del incidente, el comandante Santos se jubiló, pero no antes de ver los frutos de su trabajo. Los registros injustificados habían disminuido significativamente, y la confianza entre la policía y la comunidad mostraba signos de mejoría. En su ceremonia de jubilación, señaló a su nieta en brazos de María, y recordó a todos los presentes que el verdadero legado de un oficial no se mide en arrestos o citaciones, sino en las vidas que toca y las comunidades que ayuda a sanar. La historia de María Santos se convirtió en un recordatorio poderoso de que el cambio real comienza cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestros prejuicios y reconocer nuestra humanidad compartida. En las calles de Los Ángeles, donde una vez reinaba la desconfianza, ahora florecían nuevas posibilidades de entendimiento y respeto mutuo, demostrando que incluso los momentos más oscuros pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor.